Hola a todos, a los que estáis aquí en el plató de la televisión de la Universidad de Salamanca y también a los que nos seguís a través de nuestra página web usaltv.es. La Oficina Verde de la Universidad de Salamanca organiza un año más y este es ya el octavo, la Semana Verde. Este año las actividades programadas giran en torno al papel del suelo y es que en el 2015 se celebra el Año Internacional de los Suelos. Para abordar, para analizar precisamente la importancia que tiene el suelo, están conmigo tres expertos que enseguida voy a presentar. Comenzamos por mi derecha, Juan Gallardo. ¿Qué tal? Él es doctor en Ciencias por la Universidad de Salamanca, investigador científico del CSIC, investigador principal también de más de una quincena de proyectos de investigación en su campo y actualmente es secretario de la Sociedad Iberoamericana de Física y Química Ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Juan. Gracias. Pasamos a mi izquierda con José Martínez. Él es profesor titular de Geografía Física de la Universidad de Salamanca, dirige además el Grupo de Investigación de Recursos Hídricos en el CIALE, es investigador principal en 18 proyectos de investigación de I+D y colaborador en otros tantos. Ha publicado artículos en revistas científicas de reconocido prestigio en el ámbito de la hidrografía y ciencias del suelo, entre otras cosas. Gracias también por estar con nosotros hoy. Buenos días. Gracias. Por último, quiero dar la bienvenida a Raúl Tapia. Él es biólogo y consultor ambiental, director de la Fundación Tormes y coordinador del Plan de Biodiversidad de la empresa Hanson España. Vamos a recordar que es la mayor empresa mundial de áridos y canteras. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a esta mesa redonda, a este coloquio, que vamos a comenzar con el lema que se ha escogido este año para celebrar esta octava Semana Verde, con los pies en el suelo. No sé, quiero empezar a preguntar a nuestros invitados qué opinan del lema que se ha elegido. Juan. Bien, con los pies en el suelo, se supone que lo primero hay que ver dónde está el suelo y qué se entiende por suelo. La palabra suelo es bastante utilizada, pero los significados que pueden tener varían muchísimo con arreglo al que está escuchando o lo está diciendo. Entonces, convendría saber qué significa suelo de manera muy rápida, lo más rápida posible, porque son muchas acepciones. Empecemos por las negativas, es decir, lo que consideran que el suelo pues, es un estorbo, ¿no? Un estorbo, por ejemplo, en arquitectura el suelo es un estorbo. No tiene resistencia para construcción, es un estorbo. Entonces el suelo es aquello que no se puede tener una fundamentación y hay que eliminarlo, con lo cual sabemos que siempre que se hace una obra lo primero que se quita es el suelo. Entonces es un sentido negativo de lo que es suelo. Y pasa lo mismo con la geología o parte de la geología o gran parte de la geología, porque el suelo es lo que no es roca. Entonces, lo que no es roca, sobre todo la geología endógena, es un estorbo. Pasa lo mismo, es negativo, ¿no? Algo que no. Sin embargo, hay otro grupo de geólogos que son los externos, la geología externa, los geodinámicos, y no digamos la geología del cuaternario, que considera que el suelo es algo que proviene de la alteración de la roca. Y no se meta nada con fertilidad, ni si produce o no produce, y obviamente y curiosamente son los que dieron el inicio de la ciencia del suelo, que fueron rusos, para más señas. Entonces, estos geólogos rusos, sobre todo de geología externa, del cuaternario, pues son los que más o menos definen el suelo, y es lo que más o menos dio paso luego por la inmigración rusa hacia Francia y tal, a lo que consideramos más o menos suelo, y crearon una asignatura que se llama pedología, y que es el estudio del suelo, pero desde el punto de vista simplemente geológico o geoquímico, si quiere, ¿no? Pero no entra en más detalle. Luego vienen los ecologistas, y bueno, los ecologistas nos hablan de sistemas, y obviamente el suelo viene a ser un subsistema del sistema.
Entonces, la parte que va modulando incluso todo el sistema, es consecuencia del sistema, pero modula todo el sistema, está muy influido por la climatología sobre todo y otros factores que llamamos de formación. Entonces, no tiene nada que ver para un ecólogo las concepciones anteriores. Viene el sistema biológico, la biología considera al suelo como un ente natural. Entonces ahí ya entra todo el aspecto de microbiología, que es fundamentalísimo, depende aspectos que nosotros no consideramos, por ejemplo, los antibióticos, provienen obviamente de hongo del suelo, o sea que tiene todo lo que ahora se llama biodiversidad, está en el suelo. Dese cuenta que en el suelo, en 1 gramo de suelo, puede haber del orden de 20 millones de organismos, en 1 gramo. No estamos hablando de kilos. Entonces, esto me significa que es otro contexto totalmente diferente y ligado a la biodiversidad. Luego viene la termodinámica. La termodinámica considera el suelo como la reserva de energía potencial en la cual tiene conceptos, podría decir, que impactan tanto a la vida normal, que nosotros comemos una manzana porque hay una energía potencial en el suelo. De tal manera que si no hubiera esa energía potencial en el suelo, lo más que podría haber vida en la Tierra serían algas, nada más, ¿entiendes? Entonces, esta energía potencial, esta captura de energía que hace el suelo, es lo que permite la vida en la vida juntos con el efecto invernadero. Son los dos factores por lo cual la Tierra tiene vida, por la energía potencial. Luego viene el aspecto bioquímico, que tiene que ligar con todos los ciclos de bioelementos. Los ciclos de bioelementos es el suelo el que lo va desatando y es lo que va haciendo compartimentos. Esto tiene consecuencias tan grandes como puede ser, por ejemplo, el manido, cambio climático. ¿Por qué? Porque el suelo está controlando los niveles de CO2 en la atmósfera, con lo cual que se capture carbono por el suelo o se emita carbono por el suelo tiene grande incidencia. Enseguida Luego, seguimos. quedan dos y muy rápido. El agronómico, obviamente, que tiene que ir ligado con la fertilidad y todo lo que es producción de vegetales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que comemos cada día es un concepto agronómico y ahí entra la palabra fertilidad y es lo que da nombre a la edafología, que es el nombre diferente que dan los agrónomos y no pedología que dan los geólogos. Y por final es el ambiental, que está muy relacionado con Raúl, y el suelo se considera como un ente depurador, o sea, es lo que nos depura toda la naturaleza. Como comprenderá, cuando yo hablo suelo, se puede entender cualquier cosa. Bueno, enseguida profundizamos más en los aspectos que nos has dado a conocer. Antes quería saber la opinión de Raúl sobre el lema que esta Semana Verde tiene, la 8ª Semana Verde de la Universidad de Salamanca, con los pies en el suelo. Raúl. Sí, como decía el profesor Gallardo, es el gran olvidado el suelo, al igual que la geología. Parece que es un ser o un ente anónimo en el paisaje y en los ciclos de la vida, y la dependencia que tenemos con respecto al suelo es total. Quizás siempre todo lo que la gente ve en los entornos naturales, en el paisaje, que no sea flora o fauna, se termina obviando, y decía González Bernaldez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y salmantino además, que en todos los paisajes siempre hay un fenopaisaje y un criptopaisaje. Fenopaisaje es lo que vemos, la imagen, la postal, y criptopaisaje es todo aquello que sucede y que no vemos. En el suelo sucede todo aquello que permite la vida. Enseguida lo iremos descubriendo. Y para finalizar, José, ¿qué opinas? Pues yo sí voy a hablar del lema. Siento decir que no me gusta mucho, porque puede ser, desde el punto de vista mediático, puede ser más impactante hablar en esos términos, pero yo pienso que tendría que haber sido un poco más amable y hablar más de cuestiones relacionadas con la cabeza. Para hablar del suelo tenemos que fijarnos y centrar la cuestión en la cabeza y después en el corazón, casi al mismo tiempo, porque son muchísimos los problemas que están relacionados con el suelo por su carácter integrador y que nos deben preocupar, porque hay muchos aspectos relacionados con los sistemas naturales y con la acción del hombre que están íntimamente ligados con lo que ocurre en el suelo.
Las funciones de los suelos son numerosas, enseguida lo vamos a ver, y muchas veces pasan desapercibidas. Tenemos que tener algo muy en cuenta, y es que en el suelo se genera vida, ¿no? La cuarta parte de la biodiversidad que tiene nuestro planeta se genera en los suelos, está en los suelos, por eso es importante conservarlos, Raúl. Pero yo iría más, es decir, incluso los fondos oceánicos dependen de los suelos. Hay un movimiento en el aire constante de sedimentos que son imperceptibles y que están alimentando todos estos grandes mares y océanos. El que entendamos el suelo como un sustrato vivo, creo que es muy fácil de imaginar para todo el mundo, es decir, desde los más grandes recicladores del suelo, que pueden ser las lombrices, ¿no? A los tejones que hacen susuras ahí, desarrollan una gran parte vital en este sustrato. Pero podemos ir más allá, el estrato herbáceo, el matorral, el arbolado, se sustenta a todos los niveles, con todas las polisemias que queramos, en el propio suelo. Y ya no digamos, como comentaba Juan, en todos los aspectos de bacterias y hongos, que de nuevo son esos seres invisibles, ¿no? Esa materia desconocida que literalmente hace que todo funcione y que nuestra vida sea bastante más cómoda. Es decir, el entender el suelo como una parte viva, dinámica, activa, es fundamental. Hablabas de mares, de océanos, y José, es que los suelos son como un almacén para el agua, ¿podemos decir así? Efectivamente, es que los tres elementos vitales, el aire, el agua y el suelo, son los tres elementos vitales, confluyen en el mismo ámbito. Y eso es muy interesante y muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y uno de los, o si no el principal atributo del suelo, es su capacidad de producir materia orgánica, de materia viva. Y los suelos son suelos porque son capaces de permitir que las plantas los colonicen y vivir allí. Quizás esa sea la definición que sea más integradora. De las reacciones químicas que hay en la naturaleza, quizás la más importante, yo pienso que la más importante es la fotosíntesis. Y de los tres ingredientes de la fotosíntesis, dos están de sobra, hay siempre en abundancia, energía y CO2, desgraciadamente cada vez más CO2 del que nos gustaría, y el elemento clave es el agua para las plantas. Y el agua precisamente está en el suelo en las condiciones que necesitan las plantas, o es en el suelo en donde se almacena para que esas plantas puedan vivir, y es ahí donde empieza todo, porque estamos hablando de los productores, estamos hablando del primer nivel de la cadena trófica, y esa es la prueba evidente de que estamos hablando de aquellos procesos vitales que mayor trascendencia tienen, y todos tienen su sede precisamente en el suelo. ¿Y cuántos tipos de suelo existen? Bueno, de todas las excepciones que hablé, nos podemos dirigir a la ecología. Entonces, según la ecología, en el mundo que conocemos hay diversos ecosistemas, muchos ecosistemas, y significa que por cada ecosistema hay un suelo, luego tendría que haber tanto suelo como ecosistema, hablando pronto y mal. Obviamente el hombre lo tiene que objetivar esto, y es por lo que ha buscado sistemas de conteo, con comillas, de suelos, ¿no? Y entonces cada país importante tiene su sistema de clasificación. España tuvo el suyo, normalmente, vamos, el que usaba era uno derivado de un científico alemán que tuvo aquí, que se llama Cubina, y entonces ha desaparecido, pero Francia tiene el suyo, Rusia el suyo, Cuba el suyo, México el suyo, aunque hay dos predominantes. Uno es el americano, como no, el norteamericano, en lo que llaman el Soil Taxonomy, y el otro el de la FAO, que podría decir el que se usa más dirigido no a países desarrollados, sino a países subdesarrollados. Como es un hecho objetivo, el número de suelo va cambiando según se van conociendo los países remotos. O sea, en los suelos de Europa más o menos se conocieron rápido, en Norteamérica también, pero cuando se pasan la frontera ya empiezan los problemas. Entramos en África, entramos en México, entramos en Chile, van cambiando el número de suelo. Para que se haga una idea,
el número ha ido cambiando según se han ido ampliando las clasificaciones más importantes, que son estas dos, la de la FAO y la Soil Taxonomy, que llaman. Y en la Soil Taxonomy más o menos ahora existen en este momento, más o menos existen como 12 grupos, había 10, ahora se han quedado 2, y dentro de esos grupos, lo que llaman órdenes, pues entran como 64 subórdenes. O sea que podríamos decir que hay como 64 tipos de suelos diferentes a grande escala. Luego obviamente empiezan los grandes grupos, los subgrupos, no sé qué, y existen muchísimos más, ¿no? Y sin embargo la FAO tenía 28, casi. La FAO es un remedio un poco de la rusa, se hereda la tradición rusa y luego la francesa, porque los rusos llegaron a Francia como rusos blancos y aprendiendo francés, y obviamente Francia se aprovechó de la clasificación rusa y la que tiene, y esa es la FAO, y vienen a ser como unos 32 grupos actualmente, ha ido pasando 28, 30, 32. ¿Por qué va cambiando? Va cambiando porque se van conociendo nuevos países. Y luego, pues ahí término también subjetivo. Sabemos que cuando empiezan las personas, empiezan los poderes, y por ejemplo hay dos grupos para poner, que me parece que es una redundancia, como pueden ser los androsoles, es decir, los suelos hechos por el hombre, y los tecnosoles, es decir, los suelos hechos por el hombre con técnica. Me parece que lo mismo, pero sin embargo hay presiones de uno y de otro. Esto da una idea de que el grupo de suelo y concreto hay muchísimos, y muchos de ellos aún desconocidos, y según los sistemas, y luego el hombre ha puesto, según la clasificación, un cierto número que es un poco arbitrario. Bueno, hemos comentado aquí que los suelos son generadores de vida, sirven para almacenar agua, pero también otro dato que tenemos que tener muy en cuenta es que cultivamos, o sea, los alimentos que consumimos, que necesitamos para la vida, en la mayoría de las ocasiones vienen de los suelos. Por eso es necesario cuidarlos. Sí, y es uno de los grandes problemas que tiene en este momento la agricultura. Se ha venido en los últimos 30 o 40 años trabajando en esa supuesta revolución verde, ¿no?, de la aplicación del ámbito químico a la fertilidad de los cultivos, y si lo pensáis, hemos estado abonando los suelos en exceso, nitrificándolos en exceso, hemos estado aportándoles productos fitosanitarios, fungicidas, herbicidas, insecticidas, y todo eso se ha ido acumulando. Cuando nosotros hacemos análisis de nuestras aguas dentro de las lagunas que tenemos en la finca de la Fundación, en épocas de producción de los terrenos agrícolas que están en derredor, sufrimos unas entradas por lavado de los suelos muy fuertes de nitratos, pero cuando analizas el Tormes, las aguas del Tormes, también te están apareciendo todos estos compuestos. Con esto hay que hacer una seria reflexión, pero sobre todo una seria actuación de darle la vuelta a los planteamientos agrícolas. Creo que ya en los últimos años se están viendo que no tienen por qué ser más productivos determinados cultivos bajo determinadas condiciones, y creo que esa inyección constante de químicos a las plantas, que luego recordar que de una manera o de otra llegan a la cadena alimentaria, ¿no?, con sus controles de calidad, evidentemente, pero tenemos un efecto de bioacumulación en los organismos que no es del todo bueno precisamente. Creo que la agricultura en ecológico está cuidando los suelos, los está nutriendo, le está dando la importancia a los suelos, y los tratamientos culturales, y por supuesto que con toda la tecnología actual y todos los conocimientos actuales que se están aplicando, seguramente sea uno de los mejores defensores de ese suelo. Malas prácticas que vienen mal para la conservación de los suelos, pero también las ciudades, la contaminación, también es un factor negativo. No sé, os pregunto. Juan. Obviamente ahí ya empieza otro contexto del suelo, que es el sistema depurador, ¿no?, y que tiene que ver mucho con el problema de la contaminación, ¿no? Se habla a veces de degradación de suelo. Habrán oído que los suelos se degradan. Bueno, pues la degradación puede ser física, química, biológica, es decir. Entonces, si es física le llamamos erosión. Si es biológica o química le llamamos contaminación. Entonces,
la actividad humana y ligada a la energía produce contaminación. Es decir, más utilizo energía, más contamino, y no hay que darle más vueltas. Entonces, ¿quién es el ente en la naturaleza que puede depurar todo eso? Ahora mismo, ustedes imagínense esa luz y esa la que está contaminando, ¿no? Entonces, ¿quién va a limpiar todo eso? Al final, el ente que depura todo eso, tarde o temprano, es el suelo. Entonces, yo digo muchas veces, ¿y usted qué hace? Pues yo estudio suelos. ¿Y qué hace? Pues, digo, según dónde vaya el avión. Digo, ¿qué tiene que ver el avión? Pues sí, porque si yo voy a Europa, mis investigaciones giran sobre descontaminación. Si voy a América, mis investigaciones es sobre producción. Pero las dos cosas están ligadas, es decir, según se utilice energía, estamos contaminando, y según, podría decir, queramos comer, tenemos que estar produciendo, y es el mismo ente donde se junta todo eso. Y toda esa contaminación de la que hablábamos, junto con las malas prácticas, también eso filtra en el agua que tenemos bajo el terreno que pisamos. Esas malas prácticas que conllevan cualquier tipo de degradación, en mayor o menor medida, afectan a todo el sistema. No hay que perder nunca de vista que estamos hablando de un medio muy restringido, finito, con unas dimensiones además muy limitadas. Estamos hablando apenas de los primeros decímetros del terreno, que es discontinuo, y eso hace que cualquier impacto pueda tener una repercusión considerable, porque estamos hablando de un medio muy sensible. Por lo tanto, cualquier práctica que genere ese tipo de degradación debe ser minimizada, reducida o eliminada, al ser posible, porque la regeneración del suelo es muy lenta, a veces imposible, y los impactos en muchas de las ocasiones son irreversibles. Por lo tanto, todo ese tipo de prácticas deberían ser eliminadas en la medida posible, aunque muchas veces es bastante complicado, dependiendo del contexto socioeconómico. Algunas veces las cosas no se pueden hacer como se deberían o como se quisiera, pero sí que tendemos que tender todos entre todos a concienciar a la sociedad de que estamos delante de uno de los elementos vitales, y por eso tenemos que incidir al máximo en su conservación. Claro, quería compartir ahora con vosotros un dato, y es que a nivel mundial al año se pierden unos 50.000 kilómetros cuadrados de suelo. No sé cómo lo interpretáis, qué va a ser de un futuro si seguimos así. Raúl. No sé, es una ignorancia tremenda sobre la valoración de los distintos recursos que hay en la tierra. Los trabajos que desarrollamos nosotros con graveras y canteras, una vez que se ha producido una explotación muy grande y hay que reponer, prefiero utilizar ese término, un paisaje en esos entornos, el mayor problema que tienes es el localizar suelo si la entidad no ha sabido de alguna manera reposarlo en las cercanías para luego volverlo a colocar. Producir suelo es imposible, es decir, podemos producir compost, podemos producir fertilizantes, pero producir suelo como tal en este momento es algo que no somos capaces de hacer bajo una condición de un recurso no renovable. Gran parte de esos problemas de pérdida de suelo también, como es lógico, están asociados a las grandes deforestaciones que se están produciendo. El arbolado, el matorral, el estrato herbáceo, todos son responsables de agarrar, de tener estabilizado ese suelo. En el momento en que se producen talas abusivas, se hace un mal ordenamiento del monte, o incluso no se hace un adecuado ordenamiento del territorio, las consecuencias son estas, y a escala humana son bastante irreparables. Generar suelo, decías tú que no era posible, pero la recuperación de un suelo, Juan, ¿puede llegar a suceder? Sí, tenemos técnicas para recuperar un suelo. Vamos a ver, nosotros tenemos unos sistemas, ¿no? Entonces nosotros, los sistemas son en general, contrariamente a lo que se piensa, son muy biodiversos, pero son poco productivos. Ese es su problema, es decir, muy bonito ver mariposa y tal, y como el león se come a la jirafa y todas esas cosas, ¿no? Muy bonito, pero eso no da de comer, da de comer a lo mejor a los que obviamente ya tienen la panza bastante gorda, se aburran y se matan la jirafa, ¿no? Bien, entonces
¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos que convertir los ecosistemas a agrosistemas, es decir, simplificar los sistemas. Entonces, el agrosistema es no puede haber, por eso, agricultura ecológica ni nada, porque precisamente el agrosistema es la destrucción de los sistemas. Entonces, lo que se hace es simplificar el sistema, de tal manera que toda la energía vaya a la producción. Claro, si estamos hablando de simplificar un sistema y no crear un ecosistema, eso se puede hacer, y lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, en México. ¿El tema cuál es? El tema viene en que uno tiene que tener un soporte, un roquedo. Entonces, teniendo un roquedo favorable, con más o menos trabajo, y aquí es donde está el problema de los costes, obviamente uno puede crear un suelo. Lo han creado, por ejemplo, los holandeses con los célebres polder a través del mar, lo han creado los canarios, voy a decir, creando esas viñas, ¿entiende?, en roca volcánica. Lo hemos hecho nosotros en México y en Ecuador sobre roca dura, que se llaman tepetates, o se llaman en Ecuador cangaguas, que es roca dura, y obviamente a los 3 años estábamos produciendo, y no estoy exagerando, estábamos produciendo más que los vecinos. ¿Cuál es el problema? El problema, lo he dicho antes, el suelo necesita energía potencial. Entonces, la recuperación de los suelos con una roca más o menos frágil, ¿no?, se puede crear metiendo, y este es el secreto, metiendo grandes inyecciones de materia orgánica bien compostada, con comillas, porque obviamente el compost hay buenos, malos, regulares y fatales, bien compostada, metiendo esa energía potencial y obviamente llevando unas técnicas que hoy existen en los países desarrollados. El problema es que no existen en los países subdesarrollados, que no tienen dinero. A base de dinero y a base de inyección de materia orgánica, es decir, de energía potencial, podemos tener un suelo perfectamente productivo. Lo hemos hecho nosotros, no nosotros, sino España, en las marismas de Guadalquivir, y lo han hecho en muchos sitios. Bueno, y me gustaría introducir ahora un nuevo concepto en esta mesa, y es el del cambio climático. ¿Puede el suelo mitigar el cambio climático? No sé. Bueno, esto es un tema ligado al ciclo del carbono. Es decir, entramos en la biogeoquímica. La biogeoquímica estudia los ciclos de elementos, y resulta que todos los ciclos pasan por el carbono, por el suelo, y el suelo obviamente tienen un motor y una energía. La energía, le hemos dicho que es la energía potencial, que es la materia orgánica, que es lo que mide todo, hace la biodiversidad, la cantidad de nutrientes, todo, ¿no? Pero luego tiene el motor, que es la microbiología. Entonces, según se active o se anule la microbiología, yo puedo emitir carbono o capturarlo. Entonces se llama secuestro, se llama captura. Entonces se supone que si yo invierto el ciclo de emisión y me meto en la captura, el compartimento de suelo, de carbono del suelo, va incrementando. ¿A base de quién? Del carbono atmosférico. Y esa es la teoría por la cual hablamos de que se puede regular el clima. Pero esto muchas veces son engañabobos, porque en realidad el asunto del clima en el siglo XIX ya descubrieron que había bichos que ahora no existen. Parece ser que las teorías creacionistas es que Noé lo enterró a diferentes profundidades y a diferentes años, ¿no? Pero bueno, la evolución del clima ha sido una constante, y por más que le demos vuelta será otra constante, y obviamente no sabemos dónde vamos con los climas, por más que nosotros intentemos manejar la llave del carbono, del ciclo del carbono en el suelo, ¿no? Porque entra el vapor de agua, entran explosiones solares, entran, podría decir, 80.000 cosas que nosotros no controlamos, y eso nos ha demostrado, los geólogos precisamente nos han demostrado de que el clima nunca va a dejar de cambiar. Sí, bueno, ya para ir finalizando, la conservación de los suelos es uno de los temas que se analizan en Naciones Unidas, y por eso este año, el 2015, se celebra el Año Internacional de los Suelos. Supongo que
con justa causa, José. Siempre es necesario iniciativas de este tipo. Yo, en este aspecto, pienso que lo más relevante es la concienciación. Quizás se conserven mejor los suelos concienciando mejor a la gente, concienciando mejor a la sociedad y a aquellos usuarios directos del suelo que están más implicados con su manejo, como pueden ser los agricultores. Conseguimos bastante y ganaremos bastante en este ámbito si somos capaces de divulgar estos temas y si somos capaces de concienciar en relación sobre todo con las buenas prácticas, que es lo que acaba siendo rentable. Y eso se genera con conocimiento y se produce llegando a donde hay que llegar y asesorando bien a quien luego van a ser usuarios directos del suelo y beneficiarios directos del suelo también. Por lo tanto, yo pondría el foco directamente en la concienciación sobre los problemas del suelo. Raúl, no sé si opinas lo mismo que José. Sí, es una línea muy semejante. Yo hablaría también de comunicación desde los propios medios, ¿no? El que se genere una cultura dentro de este ámbito. El 80% de la información ambiental llega a los ciudadanos a través de la televisión, está estudiado desde los años 90, y por otro lado la educación, el insistir en todo el currículo escolar en estos aspectos va a generar desde la más temprana edad de nuevo un conocimiento de aquello de lo que dependemos. Y Juan, para finalizar, ¿tu opinión? ¿Mi opinión sobre qué? Sobre que el 2015 se haya considerado el Año Internacional de los Suelos. Bueno, yo creo que es un tema de la FAO ligado a lo que mal llamamos tercer mundo. El problema es que, igual que nosotros tenemos la comida en el supermercado, con lo cual los suelos nos traen cuidado, esos países dependen directamente de la producción de alimentos por su venta y por su nutrición. Entonces, y es donde, sobre todo en el cordón andino, Himalaya y tal, donde están las mayores erosiones, por eso es más uso de los suelos. Entonces, obviamente ha sido una llamada, un grito desesperado de la FAO, de que se ponga remedio un poco a esto, ¿no? Entonces, en este sentido, lo veo muy positivo, muy urgente. Yo he estado viviendo en Hispanoamérica, pues decir, varios años, sumando todos los meses, no sé si habré estado 5 o 6 años, en todos los países prácticamente. Entonces, creo que es urgentísimo esta llamada. Nosotros aquí hacemos nuestros pinitos y, por ejemplo, en poco Springer Verlag, la editora esa, pues nos van a sacar un libro de suelo de España este año, precisamente en Mundial del Suelo, y en nuestro granito de arena particular sobre el tema de los suelos en España. Pero ya digo, el tema importante, importantísimo para el mundo tal como lo conocemos, es parar la gran erosión que hay en los países, podría decir, no desarrollados, aumentar su producción, terminar con esas lacras, que obviamente no nos engañemos, al final pues dan los problemas que vimos ayer o antes de ayer en Túnez, que son directamente consecuencia de todos estos problemas. Es decir, lo veo muy afortunado que la FAO haya declarado este Año Internacional del Suelo. Bueno, estoy segura de que este tema daría para otros muchos debates. Quiero agradeceros a Juan, a Raúl, a José por haber estado con nosotros en esta mesa redonda, también al público que ha asistido al plató de la televisión de la Universidad de Salamanca y también a quienes nos seguís a través de nuestra página web en usaltv.es. Hasta la próxima.